Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rojo Rivera, soy del grupo ITA 62. Este video es para presentar la práctica 13 sobre la programación de un proyecto para la materia de Ingeniería de Proyectos impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. En esta práctica se solicita que se explique cómo se elabora la programación de un proyecto de ingeniería. Para esto, ¿qué es la programación de proyectos? Bueno, pues es el proceso de definir un proyecto en detalle y crear un plan de cuándo y cómo se realizan las actividades, entregables e hitos para el proyecto. Se utilizan herramientas y técnicas para determinar a detalle el proceso del proyecto y conocer la ruta crítica del mismo. Primero, se deben de definir las actividades e hitos, que es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que deben realizar para generar los entregables del proyecto. Para esto, se utiliza la estructura de desglose de trabajo. Para este punto ya se conocen los objetivos, las metas y las estrategias. Y a partir de esto se pueden determinar las actividades e hitos necesarios para realizar el proyecto. La estructura de desglose del trabajo se utiliza para definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma. Ahora, al conocer las actividades, se puede realizar la secuencia de las mismas. Este es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. Existen diferentes técnicas, estas tratan de ordenar las actividades de forma que se puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas. Aquí tenemos una tabla donde se muestran diferentes técnicas dependiendo de lo que se requiera. Tenemos que sean con escala temporal y con representación por dependencias. Para este caso, que se desea conocer o se desea secuenciar las actividades, pues se puede utilizar los diagramas de red, que es el PERT, el PDM y el ADM. El diagrama de PERT nos permite conocer la ruta crítica, que es la sucesión de las actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulativo, y determinar el tiempo más corto que podemos tardar en hacer el proyecto. Después también se pueden identificar las holguras, que este es el margen suplementario del tiempo que tenemos para determinar esa actividad. Las actividades críticas no tienen holgura, como es el caso de la B, la C y la F, que aquí se puede observar que no tienen holguras. En cambio, la D y la E sí tienen holguras. También nos permite estimar el tiempo para realizar o para determinar el tiempo de cada actividad. Se basa a partir de tres tiempos, que es el tiempo optimista, el tiempo normal y el tiempo pesimista. Después nos puede ayudar a identificar las interdependencias, que por ejemplo C depende de B y F depende de C y de D. Otros métodos es el PDM, que este es el método de diagrama de precedencia. Se utilizan nodos para dirigir las actividades y conectar las líneas que representan las dependencias. El otro método es el diagrama ADM, que es el método de diagrama de flechas. Las actividades se representan con flechas que se conectan con nodos para determinar las dependencias. Después se estiman los recursos de las actividades, que este es el proceso de estimar los tipos y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. Después se estima la duración de las actividades, que este es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para realizar las actividades individuales con los recursos estimados. Para esto se utiliza una unidad de tiempo, ya sea semanas o días o horas, dependiendo del proyecto. Anteriormente se mencionó que en el método de PERT se utilizan tres estimaciones. Este es un rango aproximado de duración de una actividad que consta de tres tiempos, que es la normal, optimista y pesimista. Se utiliza esta fórmula para determinar la duración de cada una de las actividades. Después se desarrolla el cronograma, que este es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Para este punto ya se tiene conocimiento de las actividades, su interdependencia y los tiempos estimados para cada actividad y los recursos, lo cual se plasma en el cronograma. Después se debe controlar el cronograma, que este es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. Aquí se encuentran las referencias de donde me basé para realizar esta práctica. De mi parte sería todo. Gracias por su atención.